Buenos días a todos. Lo primero, agradecer a SAFIMA dos cosas. Primero, que me haya invitado a hacer esta ponencia y luego también agradecerles la magnífica organización del tema. La verdad es que se agradece enormemente una cosa bien hecha, ¿no? Bueno, vengo a hablaros de los errores más frecuentes en fibromialgia. Vamos a ver, la fibromialgia, todos los que tratamos con fibromialgia sabemos que tiene unas limitaciones en la terapia, es decir, no conseguimos curar al paciente, pero lo que tenemos que conseguir es mantenerlo y, por supuesto, que no se deteriore a lo largo del tiempo de evolución de la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, detectar los errores que cometemos todos, es decir, cometemos los profesionales, comete el sistema sanitario y cometen los pacientes, yo creo que es muy importante porque limar estos errores nos conduce claramente a mejorar una situación que, por otro lado, tiene una limitación a la hora de la terapia, ¿no? Entonces, he intentado poneros sobre la mesa los errores más frecuentes, sin culpabilizar a nadie, por supuesto, pero para que todo el mundo tomemos nota y podamos repararlos o arreglarlos en la medida en la que esté al alcance de nuestras posibilidades. Por lo tanto, el subtítulo de esta charla podría ser un poco esta que pongo aquí, porque creo que se pueden evitar y mejorar la situación del paciente. Bien, el más gordo de todos, evidentemente, es no realizar el diagnóstico. Creo que sois profesionales sanitarios, la gran mayoría de ellos, de vosotros, entonces creo que esto no os pasará desapercibido, es decir, hay gente que no hace el diagnóstico de fibromialgia. ¿Por qué no lo hacen? Hay diferentes razones, que además ellos mismos, es decir, la gente que no hace el diagnóstico lo esgrime y lo argumenta y lo explica incluso en determinadas ocasiones, ¿no? En primer lugar están los que no creen, es decir, a mí esta historia de los que no creen, que la llevo oyendo desde hace muchos años, me sigue resultando increíble, ¿no? Porque la medicina, yo creo que la medicina actual, la del año 2017 que estamos viviendo, la del siglo XXI, es una medicina basada en la evidencia, no en la creencia. La medicina basada en las creencias es la medicina antigua, es la medicina de los pueblos antiguos, de los chamanes, de los que creían en los dioses y en los espíritus que intervenían, etc. Una historia que yo creo que en el siglo XXI ha pasado a la posteridad completamente, ¿no? Entonces, esto de los que no creen resulta asombroso, pero sigue habiendo gente que te dice abiertamente que ellos no creen en la fibromialgia. Luego discutimos un poco más de este tema. Luego hay otros que dicen creer, pero que no hacen el diagnóstico, porque se esgrime en ellos mismos, argumentan que perjudican al paciente porque lo estigmatizan. Bueno, pues muy bien, es decir, un paciente tiene una enfermedad, el paciente no ha elegido la enfermedad, hay que ponerle una etiqueta a esa enfermedad y tú no eres quien para proteger a ese paciente de la enfermedad que tiene. Es decir, será pues el criterio de la sociedad o serán otra serie de criterios, pero esa figura paternalista del médico protegiendo al paciente, nuevamente os digo que pasó a la historia hace ya más de un siglo, ¿no? O debería haber pasado por lo menos. Y luego está el más frecuente de todos, por desconocimiento, por falta de formación. Hasta hace muy poco la fibromialgia no se explicaba en las facultades, los chavales de la carrera de medicina salían sin saber lo que era la fibromialgia porque nadie se lo había explicado. Y hoy día en los hospitales, en las residencias, en los MIRES no rotan por unidades de fibromialgia. Por ejemplo, en reumatología, los MIRES que vienen de otras especialidades ven patología inflamatoria o patología degenerativa, que es la otra gran patología que tratamos nosotros, los reumatólogos. Pero nadie rota por la unidad de fibromialgia, es como si no les interesara rotar. Y creo que se vuelven otra vez a equivocar y creo que es subsanable también. Bien, nosotros en la Sociedad Española de Reumatología, en un momento determinado, y ante muchos colegas reumatólogos que no creían, que no hacían el diagnóstico de fibromialgia, etcétera, pues nos planteamos una pregunta de investigación en medicina basada en la evidencia, si es perjudicial realizar el diagnóstico de fibromialgia. Fruto de aquella revisión sistemática de la literatura fue esta publicación, revisión sistemática, el diagnóstico en sí de la fibromialgia. La pregunta era, ¿el diagnóstico en sí de la fibromialgia tiene algún efecto deletérea sobre el pronóstico de la enfermedad?
y los resultados es que no se evidenciaba un pronóstico peor en los pacientes diagnosticados frente a los no diagnosticados y sobre todo que reduce el consumo de recursos sanitarios. Esto lo tuvimos que plantear así en cuanto a consumo de recursos sanitarios porque las posibilidades, las variables de desenlace que se llaman, es decir, las variables que nos van a dar información sobre lo que estamos preguntando, eran muchas y entonces no podíamos contestarlas todas. Y sin embargo hay una variable muy interesante que es el consumo de recursos sanitarios que te dice la frecuentación del paciente, el uso del paciente, las consultas del paciente, incluso hasta, no era el caso porque eran recursos sanitarios, pero hasta los recursos indirectos que tiene el paciente. Bueno, y aquí vimos que se reducía el consumo sanitario en un paciente diagnosticado. Por lo tanto, las conclusiones, evidentemente, es que es positivo hacer el diagnóstico, como no cabía pensar de otra manera. Bueno, si no hacemos el diagnóstico de fibromialgia, el médico que no haga el diagnóstico de fibromialgia tendrá que hacer un diagnóstico, porque el problema es que el paciente viene a la consulta quejándose de una serie de síntomas, ¿no? Entonces, aquí entramos en una historia que la he animado un poco para hacerla un poquito más digerible. El paciente con fibromialgia lo primero que cuenta es dolor. Estoy hablando estadísticamente, ¿no? Entonces, si viene un paciente con dolor a la consulta y tú no haces el diagnóstico de fibromialgia, lo diagnosticas, por ejemplo, pues con otros nombres, dolor crónico, dolor musculoesquelético, dolor generalizado. Hay muchos nombres, muchos sinónimos para definir o diagnosticar el dolor. Pero ese paciente también tiene alteraciones del sueño que te cuenta en el mismo acto clínico y a este paciente lo diagnosticas de insomnio también, pues, otros síndromes más complejos o más raros y tal. Pero también te cuenta que tiene fatiga al paciente y le diagnosticas de un síndrome de fatiga, crónica o no crónica o como quieras llamarla, pero también le acabas de endosar otra etiqueta que es el de fatiga. El paciente cuenta también trastornos de ansiedad, cuenta que no se encuentra bien y que no maneja bien esta historia, ¿no? Y lo diagnosticas, o por lo menos piensas que tiene un trastorno de ansiedad. Pero también cuenta mareos, y rápidamente hacemos el brillante diagnóstico de síndrome vertiginoso, cuando ni siquiera es un vértigo, que es un mareo, pero bueno, también es muy frecuente. Cuenta síntomas depresivos, o tú detectas que tiene síntomas depresivos y ya le estás etiquetando al paciente con depresión. Por supuesto, te cuenta alteraciones digestivas desde la boca hasta más abajo y por diferentes tramos. Y entonces tú, que eres un brillante especialista, pues lo diagnosticas de muchas cosas, de reflujo, de dispepsia, de síndrome intestino irritable, de diarreas, de estreñimiento, de todo lo que quieras. Pero se llevan por delante unos cuantos diagnósticos. Y luego lo que te cuenta con mucha frecuencia son contracturas y lo diagnosticas de síndrome miofascial. Es decir, que este enfermo que no ha sido diagnosticado de fibromialgia ha recibido 8 diagnósticos distintos. Si lo hubiéramos diagnosticado de fibromialgia, habría sido un solo diagnóstico. No es que quiera simplificar las cosas, es que las cosas a veces son así de sencillas, porque afortunadamente cuando el cuerpo enferma, suele enfermar de una sola cosa, y esa cosa es la que le lleva a desencadenar otra serie de problemas y otra serie de síndromes y otra serie de enfermedades. Pero habitualmente cuando el cuerpo fracasa, fracasa en una sola dirección y las consecuencias son las que nosotros tenemos que prever y evitar. Bien, si no lo hemos diagnosticado de fibromialgia y el paciente es polisintomático, como habéis visto antes, que por lo menos le acabamos de sacar 8 o 10 síntomas distintos que les hemos puesto etiquetas distintas, en el médico, que habitualmente no maneja bien el tema por desconocimiento, como decía antes, pues buscan otros diagnósticos, porque claro, ni el paciente está satisfecho, ni probablemente el médico está satisfecho con el diagnóstico que ha hecho. En esta búsqueda tenemos una serie de riesgos también importantes, que son los hallazgos casuales sin significado clínico. Cuando yo hacía guardias en el Hospital Gregorio Marañón, que es uno de los más potentes que hay en Madrid, había una cosa muy extendida entre los residentes, trabajo en el Gregorio Marañón, para contaros lo que os voy a decir ahora. Entonces había una cosa entre los residentes que llamaban el completo Marañón. El completo Marañón es que el paciente que entraba por urgencias, tuviera lo que tuviese, se le pedía todo lo que se podía pedir en urgencias. Para esto era una actitud absolutamente demencial,
pero digamos lo que dejaba muy seguros a los residentes porque pensaban que no se iban a equivocar nunca, ¿no? ¿Cuál era el resultado? Pues el resultado es que cuando venían los análisis, radiografías y más cosas, de repente los residentes se encontraban con unas historias que no sabían explicar. El paciente les había entrado con un cuadro de tos y de repente pues habían descubierto que tenía, pues no sé, lo que os imaginéis, lo que sea, algo que no tenía nada que ver, pero lo habían descubierto porque le habían pedido una radiografía del dedo gordo del pie. Dicen, joder, ¿y este tío qué tiene si ha entrado con una tos, ¿no? Entonces venían al adjunto a que tomáramos una decisión sobre el tema. Y yo, claro, pues, la pregunta que le hacía al residente siempre era la misma. Digo, bueno, ¿y para qué le pides una radiografía del pie si el paciente tiene tos, ¿no? Esto significa, con esto quiero deciros que los hallazgos casuales sin significado clínico son muy abundantes. ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas que, bueno, pues que están alteradas, que probablemente tengan una explicación, pero que nosotros en ese momento no podemos darle la explicación adecuada. Si tú no puedes darle la explicación adecuada, quizá lo más prudente es que no vayas en esa línea, porque eso te va a originar a continuación pues otra serie de pruebas y otra serie de temas para intentar dar una explicación a lo que tiene el paciente. Entonces, me parece que lo más razonable es centrarse en lo que uno tiene que centrarse. Dentro de la fibromialgia y dentro de la reumatología, que es lo que yo veo habitualmente, ¿qué es lo que vemos en estos pacientes que se hacen muchos análisis? Pues lo que veis ahí, factores reumatoides positivos, antinucleares positivos, ASLO elevado, esto ya afortunadamente se está desterrando en este país, pero por ejemplo en los países sudamericanos todavía en Madrid nos vienen muchos sudamericanos con ASLOs elevados, porque en su país todavía les hacen ASLO, ¿no? Aquí en España yo creo que el ASLO ya prácticamente no se hace, pero lo vemos. Déficit de vitamina D, densitometría con osteopenia, atrapamiento del nervio mediano, todo esto en reumatología, es decir, pacientes que te vienen contando esta historia porque alguien les ha hecho un electroneurograma porque se les dormía una mano, ¿no? Pero en el resto de la patología, en el resto de las especialidades, pues tenemos todo lo que veis ahí. Y esto es lo más frecuente, no es todo, sino lo más frecuente. Hipotiroidismo, reflujo, síndrome del túnel del carpo, protrusiones de escales, desgarros, epicondilitis, alergias alimentarias múltiples, intolerancias digestivas, taquicardias, bueno, es decir, lo que os podáis imaginar y más. ¿Cuál es el riesgo que tienen estos hallazgos? Pues lo que explicaba antes, genera más exploraciones todavía, porque tenemos que dar una explicación satisfactoria a qué es lo que le está ocurriendo al paciente. Pero esto además genera en el propio paciente falsas alarmas, ¿no? Es decir, que de repente le digan, oiga, es que tiene usted una CK elevada, pero no sé qué significa, ¿no? El paciente se queda horrorizado, va a internet 5 minutos más tarde y dice, joder, CK, si esto se relaciona con el corazón, horrible, estaría enfermo el corazón. Todo esto genera un aumento de la ansiedad muy importante en los pacientes, ¿no? Y luego, desde el punto de vista egoísta ya de lo que somos los profesionales, pues esto genera una sobrecarga en el sistema sanitario inaceptable en algunos momentos, ¿no? Yo tengo algún colega en el hospital que, bueno, es que es increíble lo que pide, parece que es el tratado de medicina, lo mete en una máquina para que genere pruebas, ¿no? Y es algo impresionante, ¿no? Desvía el foco de atención, es decir, que si en ese paciente que le habíamos hecho una radiografía del pie, pero venía por tos, nos centramos en el pie, pues estamos desviando el foco de atención, es decir, nos hemos olvidado de la tos, y esto no puede ser, porque el paciente ha venido por la tos. Y genera tratamientos innecesarios, que también tengo un capítulo un poquito más adelante sobre este asunto. Bien, pues todas estas cosas que os estoy contando, pues generan lo que no deben generar, que es una polimedicación. En este esquema que os contaba antes, para el dolor al paciente le damos analgésicos o, lo que es peor, antiinflamatorios, para el sueño le damos hipnóticos o benzodiazepinas, para la fatiga habitualmente tratamos con polivitamínicos, recuperantes, etc. Para la ansiedad, sin duda alguna, ansiolíticos, que vuelven a ser benzodiazepinas en su gran mayoría de ellos. Mareos les damos directamente o antihistamínicos o antivertiginosos, que vienen a tener también acción sobre el sistema nervioso central. Para la depresión, por supuesto, les damos antidepresivos y para las alteraciones digestivas, todo lo que os podáis imaginar, desde benzodiazepinas hasta alcalinos, pasando por protectores de estómago, reductores de la motilidad, bueno, todo lo que os podáis imaginar. Y para las contracturas relajantes, que vuelven a ser benzodiazepinas en su gran mayoría, ¿no? Es decir, que al final estamos polimedicando al paciente. En un estudio que hicimos hace ya unos años, preguntábamos los fármacos que tomaban los pacientes y vimos que solo fármacos con acción directa sobre el sistema nervioso central
en los pacientes con fibromialgia la media era 4 veces superior al paciente medio. El control aquí no es el paciente sano, sino el paciente medio, ¿no? O sea, está multiplicado por 4 el consumo de fármacos para el sistema nervioso. Y el consumo total de fármacos está multiplicado por 3, hasta casi 7 frente a 2 y pico que tiene el control, el paciente control, ¿no? Esto nos obligó a plantear una cosa, es decir, es que la pregunta ¿es que el paciente con fibromialgia está más enfermo que el paciente que no tiene fibromialgia? Entonces hicimos un estudio de comorbilidades. La comorbilidad, como bien sabéis, es la enfermedad que acompaña a otra enfermedad. Entonces nos interesaba saber qué otras enfermedades acompañaban a la fibromialgia. ¿Qué es lo que encontramos? Pues que estos pacientes con fibromialgia tienen las mismas comorbilidades que la población general, pero son más frecuentes, es decir, están porcentualmente más diagnosticados y con una duración de tratamiento más larga que el paciente control, que el paciente que no tiene fibromialgia. Entonces dijimos, bueno, pues a lo mejor es que son mucho más importantes. Entonces, si esto funciona así, pues lo vamos a detectar haciendo un análisis de comorbilidades graves y leves. Cuando hicimos un análisis de las graves son aquellas que pueden comprometer la vida o la calidad de vida del paciente de una manera importante, vimos que no había diferencia, es decir, que tenían las mismas comorbilidades graves que el paciente control. Y que además estaban bien diagnosticadas, porque también echamos mano de los criterios diagnósticos que la gran mayoría de estas enfermedades tienen y analizamos por qué se le había puesto un tratamiento y por qué se le había hecho ese diagnóstico, y nos encontramos que era exactamente lo mismo que en el paciente control. Pero cuando analizamos las leves, aquí nos llevamos la sorpresa que buscábamos. No era sorpresa porque esto es lo que estábamos buscando. Eran mucho más frecuentes y además estaban mal diagnosticadas. Es decir, aun habiendo criterios de tratamiento, el paciente recibía un medicamento sin que cumpliera los criterios. Os pongo un ejemplo, el hierro, el famoso hierro este. Pues el hierro tiene unas indicaciones de tratamiento y estos pacientes estaban tratados con hierro y muy pocos cumplían el requisito de recibir hierro. Las comorbilidades leves que salieron estadísticamente significativas, no son todas, pero las que salieron estadísticamente significativas, es decir, que están más tratados los pacientes con fibromialgia, son las que veis ahí. Déficit de vitamina D, de otras vitaminas, de hierro, de ácido fólico, de Q10, el famoso o la famosa intolerancia al gluten y la intolerancia a la lactosa. Todas estas fueron las que salieron significativas, pero no las únicas, porque son muchas más que no voy a entrar en ellas. Bien, vuelve a haber otra historia de tratamiento. Claro, si diagnosticamos una cosa, pues lo lógico es que le pongamos tratamiento. Oiga, tiene usted una intolerancia al gluten, pues coma usted una dieta sin gluten. Y esto es lo que cantó en aquellos tratamientos. Protectores gástricos, suplementos de vitamina D, antimigrañosos de todo tipo, fármacos para la artrosis, para los vértigos, que es un antihistamínico. Y la dieta sin lactosa. Aquí no salió positivo la dieta sin gluten, pero por el número de pacientes, pero no por otras razones, porque había unos cuantos con recomendación de dieta sin gluten. En el sentido de la comorbilidad, encontramos una historia que a mí personalmente me gustó mucho. Es muy frecuente que el paciente con fibromialgia viene con síntomas depresivos y entonces habitualmente hay dos corrientes ahí. La corriente del médico que habitualmente dice es que este paciente lo que tiene es una depresión y por eso tiene una fibromialgia. Y luego está el criterio del paciente que dice, no, oiga, yo la depresión me la he cogido por la fibromialgia. Esa, digámoslo, dualidad, esa dicotomía que hay entre esos dos diagnósticos, si es primero la depresión y después la fibromialgia, o primero la fibromialgia y después la depresión, tiene sus consecuencias importantes, pero para el paciente tiene además una consecuencia realmente importante, y es que no lo etiqueten de depresivo, de loco, que es lo que habitualmente se traduce un poco este tipo de problemas, ¿no? Entonces los pacientes reivindican muchas veces, oiga, es que yo era una persona normal hasta que me pillé esta enfermedad y como consecuencia del dolor y de la mala calidad de vida que tengo, tengo un síndrome depresivo, ¿no? Entonces en el análisis que hicimos de los tiempos de duración de las comorbilidades, del tiempo que llevábamos tratando a los pacientes,
Pues nos dimos cuenta, las barritas en negro son los fármacos sobre el sistema nervioso que habitualmente utilizamos para tratar ansiedad o síntomas depresivos. Y nos dimos cuenta que esos aparecían en lo que es la cronología de los tratamientos, de las comorbilidades, bastante más tarde que otras comorbilidades. Es decir, de aquí puedes deducir de una manera indirecta que al paciente primero le han aparecido otras comorbilidades. Por ejemplo, la más frecuente era el problema tiroideo, es decir, este paciente ya fue a la consulta de algún médico que le puso en algún momento determinado tratamiento con hormona tiroidea, ¿no? O bien le puso una dieta sin lactosa o una dieta sin gluten, aquí sí que la tenemos incluida, mucho antes de que el paciente empezara a tomar benzodiazepinas o antidepresivos, con lo cual lo que dedujimos de esta historia de una manera indirecta, porque el objetivo de la investigación no era este, pero lo que dedujimos es que el paciente se deprime como consecuencia de la enfermedad, estadísticamente hablando. Este trabajo es un trabajo realizado en Islandia, me parece que es, o en Finlandia, no sé muy bien, y aquí lo que hacen es un análisis de los mareos, así, el síntoma, mareo, y uso de fármacos, es un estudio de correlación. ¿Y qué es lo que encontraron? Es un estudio poblacional epidemiológico muy importante, son 20.000 o 30.000 pacientes, ¿no? Pues que conforme aumenta el número de fármacos consumidos de todo tipo, aumentan los mareos, lo cual tiene su lógica. Es decir, el mareo es un síntoma inespecífico, pero está indicando que algo no funciona. El tratamiento es sobre todo la polimedicación, es decir, nosotros damos polimedicación, pero los fármacos tienen interacciones entre ellos que además nosotros no controlamos de ninguna de las maneras, ¿no? Sabemos que existen, pero no sabemos cuáles son los resultados. ¿Y qué es lo que vimos en esta historia? Que cuantos más fármacos se usen, más mareos hay, por lo tanto, probablemente sea un problema de interacciones farmacológicas. Bien, y dentro de la polimedicación, pues no es lo mismo darle a un paciente pues un paracetamol que un antidepresivo, eso no se le puede escapar a nadie. Entonces, el uso de medicación contraindicada, cuando no existe un diagnóstico adecuado o cuando la medicación está expresamente contraindicada, agrava la situación, ¿no? Los fármacos, los pacientes que tienen fibromialgia toman los fármacos que veis ahí. Fijaos en la columna de la derecha, analgésicos y AINES son los más frecuentes, pero antidepresivos, benzodiazepinas y anticonvulsivantes, que son los que utilizamos para el dolor crónico, son mayoritarios en estos pacientes, ¿no? Dentro de todos estos fármacos, las benzodiazepinas, que como os enseñé antes, bueno, estaban aquí, si os acordáis, exactamente en el 45% de los pacientes, y algunos de ellos, vamos, el 28% reciben incluso hasta 2 benzodiazepinas, otra cosa demencial, no sé para qué les dan 2 benzodiazepinas. ¿Qué es lo que pasa con las benzodiazepinas en cuanto a reacciones adversas? Primero, un efecto de tolerancia. Un paciente que lleva un mes aproximadamente tomando benzodiazepinas ha perdido el efecto hipnótico para el que se lo hemos dado, es decir, para el sueño. Es decir, el paciente ya duerme igual de mal, pero ya con una benzodiazepina, pero igual de mal que dormía antes. Y el efecto ansiolítico tarda un poquito más, pero a los 3 meses se calcula que ha desaparecido el efecto ansiolítico de las benzodiazepinas. Es muy frecuente ver a un paciente, y esto explica el por qué tomaban 2 benzodiazepinas, ver a un paciente con una benzodiazepina crónica, todas las noches su benzodiazepina que lleva no sé cuántos años tomándola, y le han recetado para los ataques agudos benzodiazepinas sublinguales. Una benzodiazepina sublingual pues produce un chute, para que me entendáis, pues inmediato, de relax, incluso pues de cierto, me encuentro bien, a gusto, tal, estoy relajadito. Claro, un paciente que se encuentra mal y de repente hace un tratamiento de estos, pues es magnífico, pues voy a hacerlo todos los días. Y entonces la segunda benzodiazepina que se ha dado para casos extremos se convierte también en un caso crónico. Producen dependencia física, es decir, producen síndrome de abstinencia cuando tratamos de retirarlas. Producen a la larga alteraciones de la esfera cognitiva, hasta el punto de que hoy día se relaciona el consumo de benzodiazepinas con el Alzheimer. Hay muchos estudios que lo están ya relacionando, aunque todavía no de una manera contundente. Y producen debilidad muscular porque relajan el músculo más allá de lo que conviene. Y a estos pacientes no les conviene tener el músculo relajado, porque el músculo relajado es un músculo incompetente y es un músculo que se agarrota y duele. Otra historia que además está si habéis leído la prensa últimamente, en Estados Unidos están alarmados con el tema del consumo de opioides porque llega hasta unos límites tan
increíbles que incluso hasta el presidente de Estados Unidos ha tomado cartas en el asunto y con sus famosos Twitter pues está diciendo barbaridades por ahí con este tema de los opioides en los pacientes americanos. Nosotros en España, está marcado ahí con una cruz roja, con una flecha roja, perdón, tenemos un consumo bastante por debajo de los americanos, un 5% frente a algunos estudios americanos donde el 24% de los pacientes los tienen con opioides mayores. Esto es una historia muy interesante que nos diferencia de los americanos. Yo creo que nos debemos diferenciar siempre en aquellas cosas buenas y aquellas cosas buenas que tenemos debemos mantenerla y esto creo que es una de las cosas que debemos mantener, intentar no llegar a esas cotas de 24% de pacientes tratados con opioides mayores. ¿Qué hacen los opioides en cuanto a reacciones adversas? Pues la primera de todas, producen hiperalgesia. Es un síndrome paradójico, pero cuando al paciente se le pasa la dosis de analgesia, sufre un cuadro de hiperalgesia. O sea, es un sinsentido, se lo damos para el dolor, pero el paciente desarrolla más dolor. Empeora la capacidad funcional, sin duda, produce una enorme fatiga, el paciente te viene a la consulta y yo personalmente los diagnostico en cuanto entran por la consulta. Ya solamente con el andar sé cuando un paciente está tomando opioides mayores. Producen alteraciones del sueño, del ánimo, digestivos, producen confusión. Bueno, es una historia realmente mala. Si habéis visto algún paciente con consumo de opioide mayor, veréis que es una historia realmente preocupante. Y esto que pongo aquí es muy importante porque esto es lo que os contaba antes de los mareos. Algunos de los síntomas que el paciente cuenta son solo efectos secundarios de la medicación que toman. Y esto es muy perverso porque el paciente te viene con mareos porque toma medicación. ¿Y qué es lo que haces tú? Pues le das más medicación para quitarle los mareos, con lo cual aumentas la probabilidad de que ese paciente salga de tu consulta con más mareos de los que tenía. Entonces hay que medir mucho la medicación que le estamos dando al paciente. Otra historia muy mala detectada es el tema de las cirugías extraordinarias. En todos esos diagnósticos fantásticos que muchas veces se hacen porque salimos de pesca a ver qué es lo que vemos en un paciente con mucha sintomatología, pues nos encontramos hallazgos casuales como protrusiones discales. Las protrusiones discales no se operan, no tienen que operarse unas protrusiones discales. Si hoy día ya no se operan ni las hernias discales porque sabemos que se reabsorben, no te quiero contar una protrusión discal, que primero lleva el mismo curso que la hernia y segundo, la protrusión discal no comprime raíces ni justifica el dolor que tiene el paciente. Un paciente con una protrusión discal tiene, o mejor dicho, un paciente que no tiene fibromialgia tiene también protrusiones discales. La diferencia es que al paciente sin fibromialgia no le duele y al paciente con fibromialgia sí le duele, pero lo que le duele es la fibromialgia, no la protrusión discal. Y nosotros perdemos un poco el norte y vamos a operarle la protrusión discal. Esto es una equivocación. Y estos pacientes con fibromialgia que se operan de protrusiones discales creo que deberían ser mejor aconsejados. Otras cirugías frecuentes que vemos es artroscopia de rodilla, rótula excéntrica, manguito de rotadores, túnel del carpo, histerectomías y anesectomías. Afortunadamente estas han caído en las últimas décadas, pero hace unos años esto estaba a la orden del día. En el tubo digestivo les operan de montones de cosas, pero pólipos, divertículos y reflujo gastroesofágico están en primera línea. Bien, y luego viene otro problema que también estamos viendo con mucha frecuencia, son los cambios en la dieta. Esta es nuestra dieta mediterránea, la dieta mediterránea que llevamos consumiendo desde que somos nación, lo que queráis decir, ¿no? La dieta mediterránea es la que nos ha permitido estar en el ranking de longevidad en el segundo lugar del mundo, porque, como dicen por ahí, somos lo que comemos. Pues si comemos bien, tendremos una buena salud. Y parece que esto es lo que se relaciona con la longevidad. Es decir, tenemos una de las mejores dietas del mundo y eso se traduce en una de las mayores longevidades del mundo. Esta es la dieta que tenemos que defender por encima de todo, porque esto es lo que nos da calidad de vida y longevidad. Un paciente bien informado, este sería otro de los errores que veo, un paciente bien informado siempre tiene más posibilidades de mejorar, porque sabe qué es lo que tiene que hacer y sobre todo sabe qué es lo que no tiene que hacer, que es también muy importante. En ese sentido, y hace ya unos años, elaboramos una guía, un grupo de profesionales que nos dedicamos a la fibromialgia. Es una guía que tenemos colgada en internet, gratuita, por supuesto. La hicimos para pacientes y para médicos también, médicos de primaria, para que sepan muy bien qué están tratando, ¿no?
Esta guía, a fecha de septiembre, me parece, tenía 40.000 descargas en la guía, o sea, en la red. Yo creo que esto nos da una magnífica idea del impacto que tiene esta guía y del interés que ha suscitado entre los pacientes. Y esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias.